Mi nombre es Giovanni Solarte y en esta ocasión voy a hablar sobre el materialismo. Se dice que el materialismo es una corriente filosófica de pensamiento en donde el mundo puede explicarse en función de la idea de la materia, ya que ésta es el origen y la causa de lo que existe. La materia es la primera realidad de las cosas, independientemente de lo que pueda o no ser percibida por los seres humanos. Además, hay unas variedades de materialismo, tales como la fisicalista, fenomenista, moral, histórico, dialéctico y entre otros. Además, cabe recalcar que el materialismo surgió para oponerse al idealismo. Bueno, dentro de las escuelas filosóficas pues tenemos el idealismo. El idealismo es un conjunto pues de la corriente filosófica que ayudó de gran influencia debido a que nos motivó a descubrir la percepción, a ampliar nuestra capacidad de comprender la realidad. Tenemos 5 tipos dentro de esta corriente idealista para poder comprenderla mucho mejor, que es la platónica, tenemos el idealismo objetivo, tenemos el idealismo subjetivo, tenemos el idealismo alemán y el idealismo trascendental. Por ejemplo, el idealismo platónico. Este fue un gran aporte de Platón, debido con él pues nos dimos cuenta que el intelecto y la razón la logramos conocer a través de lo real. Lo que es el idealismo objetivo nos indica que las ideas existen por sí solas y que solamente las vamos a poder descubrir a través de la experiencia. El idealismo subjetivo nos indica que las ideas existen en la mente de cada sujeto y no en el mundo exterior, es decir, solamente en nuestra mente. El idealismo alemán pues nos invita o nos indica que la verdadera esencia del objeto existe debido a la actividad subjetiva de nuestros pensamientos. Y lo que es el idealismo trascendental, pues se dividen en 2 variantes, que es el fenómeno, que es la observación empírica de lo que nosotros conocemos, y el neunemo, que es la intuición intelectual. Hola, soy Fernando Muñoz, voy a hablar sobre el realismo. El realismo viene del latín realis, de res, que significa cosa, objeto o realidad. El realismo se enfatiza en las situaciones a posteriores, es decir, luego de haber evidenciado con los sentidos un fenómeno del mundo. Hay que indicar que el realismo se opone al idealismo, además que critica las concepciones del mundo desde un enfoque universal espiritual. Aristóteles, un filósofo antiguo de la antigua Grecia, indicaba que la realidad tiene su origen por los sentidos por medio de la percepción. Por eso la realidad tiene que ser material para poder ser compartida. Tomás de Aquino, en el siglo XVIII, formula que la realidad es meramente producto de los sentidos y también rechaza que Dios es lo primero conocido. En los postulados de Pedro Abelardo, el conocimiento tiene su origen en las sensaciones. Quiere decir que toda imagen que es recreada por los sentidos, sea esta vista o oído, es guardada en el cerebro para luego extraerse. Es decir, que los objetos del mundo pertenecen a la imaginación, puesto que si algo deja de existir en esta realidad, puede aún existir en la mente. El tema que me tocó exponer es sobre el positivismo. En lo que concierne a la historia, el filósofo matemático francés Auguste Comte, en su época, fue considerado como el fundador del conocimiento positivismo, y con ello nace una idea sobre el estudio científico de la sociedad, el cual generó algunos enfoques positivistas, y esto logró aportaciones al conocimiento de la sociedad humana y a la ciencia en general. Se suele decir que el positivismo es considerado como uno de los conocimientos que se necesitan ser verificados de la experiencia, como una verdad objetiva, realista y empírica, ya que su enfoque es exclusivamente en la realidad de los fenómenos, oponiéndose a todo lo que no se pueda comprobar. Esto quiere decir que solo podemos conocer lo que los sentidos pueden conocer. Solo podemos conocer lo que científicamente yo puedo comprobar que existe.
Un ejemplo claro de positivismo es al momento de enfermarnos, tomamos un medicamento y este medicamento, por sus efectos de curación, se puede considerar en la actualidad que está comprobado científicamente. En mi punto de vista, Conte dio buenas aportaciones a la sociedad. Mi nombre es Ángela Morán y les vengo a hablar sobre el positivismo lógico. El positivismo lógico, conocido también como empirismo lógico, es la corriente que surge a fines de 1920 y cuyos principales representantes se agrupan en el llamado Círculo de Viena, tales como Schlitt, Carnap, Neurath, entre otros. El núcleo del positivismo lógico está constituido por un empirismo total, apoyado en los recursos de la lógica moderna, una alta valoración de la ciencia. Para esta escuela, una proposición solo tiene sentido si se apoya en un modo efectivo de verificación. Como dicen, el significado de una proposición es su modo de verificación. Una característica importante del Círculo de Viena es su apoyo en la lógica moderna. La influencia del positivismo lógico es clara en la metodología cuantitativa de las ciencias sociales y en particular en investigadores como Paul Lassenfeld, Herbert Hickman, Raymond Goodwin y un gran número de sus seguidores. La fenomenología es una corriente idealista subjetiva dentro de la filosofía que estudia los fenómenos de la conciencia, es decir, el estudio de las cosas tal y como se manifiestan en esta. Afirma que el mundo es todo aquello que se puede percibir o manifestarse por medio de la conciencia del individuo e interpretarlo según sus experiencias. Sus principales representantes son Edmund Husserl, Max Schädler, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Tipo de fenomenología. Como primera tenemos a la fenomenología trascendental, método que funciona para desentrañar el sentido y características de la intencionalidad humana y así arribar a la conciencia pura o trascendental. Fenomenología del espíritu. Formas o fenómenos de la conciencia a partir de la sensación individual hasta llegar a la razón universal, es decir, el saber absoluto. La filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein estableció dos vicios diferentes sobre el lenguaje. El primero es que él considera que el estudio del lenguaje no es un sustituto, sino un método para llegar al conocimiento de la realidad, el cual explica la naturaleza de los hechos, cuya figura es la proposición. La proposición expresa lo que yo no sé, pero también muestra lo que yo tengo que conocer para poder decirlo. También habla sobre el sujeto como límite del mundo, donde explica que el lenguaje solo llegará hasta donde llegue el mundo, o inversamente, donde el lenguaje no pueda llegar, tampoco llegará el mundo. Según Wittgenstein, donde acaba el sentido, acaba la capacidad de pensar. Es decir, no se puede pensar lo que no tiene sentido. La segunda forma de entender la filosofía del lenguaje es la idea de abandonar un lenguaje ideal. Según Wittgenstein, el sentido de las palabras no consiste en lo que representan, sino en cómo se usan. Esta filosofía busca dejar atrás la idea de un lenguaje ideal, ya que éste se va recreando constantemente con cada una de nuestras intenciones. Los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. El lenguaje es mi lenguaje limita mi mundo. El lenguaje es mi mundo. Mi nombre es Stephanie Yaguachi y les hablaré sobre la hermenéutica. Este término proviene del griego hermeneia, que significa el acto de la interpretación. Para algunos autores, como Schleiermacher, que es considerado como el padre de la hermenéutica, este puede ser entendido como el arte del entendimiento a través del diálogo. Desde la antigüedad se han distinguido dos escuelas hermenéuticas. La primera es la escuela de Alejandría, que fue de carácter especulativo filosófico, y la segunda fue la escuela de Antioquia, que se caracterizó por utilizar un análisis con un énfasis gramatical contextual. Para otros autores como James Grundy,
Uno de los posibles sentidos que puede tener el término de la hermenéutica es de designar un espacio intelectual y cultural en donde no existan verdades, sino que todo sea resultado de la interpretación. Existen tres acepciones de la hermenéutica. La primera, en sentido clásico, en la que ésta se entendía como el arte de interpretar textos, para lo cual se propusieron reglas y preceptos y fue utilizada en disciplinas como la teología, el derecho y la filología. La segunda acepción nos indica que para Dilthey la hermenéutica, además de estudiar los métodos y las reglas de comprensión, también sirve como fundamento para todas las ciencias sociales. Y la última acepción nace de la metodología, en donde para Heidegger la hermenéutica no tiene nada que ver con los textos, sino con la existencia misma, pasando así de una hermenéutica de los textos a una hermenéutica de la existencia. Saludos, soy Shirley Yanina Montes Estrolórzano, estudiante de la carrera de Psicología. La hermenéutica se considera una disciplina que se encarga de la interpretación de los textos, comprender todo en cuanto al comportamiento del elemento de manera general. Es decir, una de las maneras podría ser calificar de circular a la comprensión. Por consiguiente, el lenguaje se concibe como agente existencial del estudio de la hermenéutica.